La conferencia de prensa sobre la Ley Constitucional de Derechos Humanos y su garantía de la Ciudad de México y el enfoque que ha dado esa ley a los desalojos forzosos gracias a un trabajo que hemos hecho de forma colectiva, organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil y academia para incidir en esta legislación después de muchos años de trabajo colectivo sobre el tema. Voy a dar la palabra a dos personas afectadas por desalojos que van a dar lectura al boletín de prensa, después a Pablo Gaitán para una contextualización de la problemática que se está viviendo en esta ciudad sobre la temática y luego abrimos a sus preguntas. Como ven, hay varias personas que representan las desalojadas y desalojados de esta ciudad, por lo que podrán hacerle pregunta, así como sobre eventualmente la ley, el artículo 60 que hemos logrado sentar en esta ley constitucional. También obviamente son bienvenidas preguntas sobre este proceso. Paso la palabra entonces a Emilio o a Albina. Albina. ¿Qué le dicen? Buenos días, pues mi nombre es Albina, voy a dar la lectura. La nueva Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México pone a candado a los desalojados forzosos y los desplazamientos. Ciudad de México, 13 de febrero del 2019. Vecinos, articulados con distintas organizaciones, logran incidir en la nueva Ley de Derechos Humanos de la ciudad. La ley por primera vez pone un límite explícito a los desalojados arbitrarios y a desplazamientos forzosos. Las autoridades del nuevo gobierno son llamados a hacerse frente a la corrupción del cártel inmobiliario y articularse con la ciudadanía para frenar los abusos y los defectos de la gentrificación. Tiene voluntad de hacerlo. A los medios nacionales e internacionales, en los últimos años, quienes rentamos o poseemos legalmente una vivienda en la Ciudad de México, junto con organizaciones de la sociedad civil y academia, nos hemos articulado frente al incremento evidente de desalojados perpetuando por la vía judicial. Más de 2,000 cada año y no judicial a la corrupción que impera en el sistema de justicia como el registro público de la propiedad. Ha permitido la proliferación de redes que operan de manera ilegal con el objetivo de arrebatarnos de nuestras viviendas y vulnerar nuestros derechos. Estas redes se expresan en las violencias de las huestes de la Secretaría de Seguridad Pública, en los golpeadores profesionales al servicio de inmobiliarias frecuentemente ligada a políticos, en los coyotes notarios y abogados que se prestan argucias legales para despojar edificios, predios y otros inmuebles ubicados en la colonia céntrica de la Ciudad de México. Como parte de una serie de estrategias de defensa, hemos revisado la legislación vigente con el objetivo de incidir en ella y proponer nuestros artículos o leyes que ayudan a equilibrar la situación indefensión en la cual los residentes nos encontramos al momento de hacer valer nuestros derechos. En el mercado de la entrada en vigor de la primera constitucional de la política de la Ciudad de México, hace como que las discusiones de sus leyes secundarias propusimos incluir en la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el viernes 8 de febrero del 2019, el artículo 60 que finalmente establece: para evitar que los desalojados forzosos o lanzamiento violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada. Podrá llevarse a cabo solo en excepcionales, antes de realizarse las personas que serán desalojadas tienen el derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permiten evitar o minimizar las necesidades de recurrir a las fuerzas. La debida garantía procesal, a lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que pueden ser objetos de lanzamiento de sus domicilios, las cuales las autoridades competentes deben garantizar el kilómetro tomado, el adecuado
el adecuado relojamiento de las personas sin recursos desalojadas en un radio no mayor a 15 kilómetros, tomado como centro en lugar de origen. Las autoridades y poderes públicos de la ciudad podrán a disposición la información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían sus domicilios, el lugar y las causas de desalojos. El gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y con el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de los establecidos en los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores públicos, privados, social y académico. El contenido del artículo 60 puede transformarse inmediatamente en instrumento de defensa eficaz para quienes enfrenten el riesgo de un desalojo o desplazamiento o despojo, lo que implica la voluntad de las autoridades involucradas y de la jefatura de gobierno. Se trata de una punta de lanza para comenzar a poner freno a la forma en la que hasta ahora el mercado inmobiliario, el contubernio con muchos otros sectores y actores han operado en la ciudad. Durante los últimos 6 años, gracias a las distintas plataformas vecinales, organizaciones no gubernamentales, académicos y distintos actores preocupados por el tema urbano, hemos logrado no solo crear una vinculación que nos permita establecer vías de resistencia y aprendizaje, también hemos creado registro y memoria de la perversidad e ilegalidad en la que operan los intereses inmobiliarios despojados de su vivienda, no solo a la población de clase baja, sino incluso a las clases medias, en un proceso especulativo donde el valor del suelo está por encima de cualquier derecho humano. Muy bien. Emilio Reza, del damnificado gentrificado de Durango 270, 16 departamentos, aquí cerca en la Roma Norte. Muchos de estos abusos han sido reportados en la prensa. El más reciente sucedió en el predio de Zapata 68, en el centro histórico, luego de que la dueña muriera sin dejar herederos y de que el juicio de expropiación para vivienda de interés social quedara inconcluso por una mala gestión gubernamental. El edificio ha estado en la mira del sector inmobiliario. No contentos con haber desalojado a varias familias con procesos jurídicos altamente cuestionables y el uso excesivo de la fuerza pública, 800 granaderos, algunos de los cuales ingresan al edificio usando helicópteros, robando pertenencias y acosando sexualmente a las vecinas. El pasado martes 12 de febrero, un grupo de personas drogadas y armadas ingresaron al edificio para ocupar los departamentos vacíos. Todo a petición de un supuesto dueño que jamás ha logrado acreditarse legalmente como heredero o posesionario. Esta situación es uno de los muchos métodos que utilizan empresas inmobiliarias para intimidar, atemorizar o crear un ambiente inhabitable que termina por expulsar a los residentes y los obliga a renunciar a sus derechos. En estos últimos años hemos registrado cientos de casos en la Ciudad de México, concentrados sobre todo en las colonias céntricas. En todos ellos se repiten los procesos legales turbios o irregulares con elementos de seguridad, entre comillas, que ingresan a los edificios bajo el efecto de sustancias psicoactivas con el claro objetivo de amedrentar, el uso excesivo de la fuerza policíaca al momento de efectuar un desalojo ya de por sí arbitrario. Cargadores, entre comillas, usados como fuerza de choque para violentar no solo a vecinos, sino a los mismos espacios que eran habitados. Tan solo en el centro histórico tenemos registro de desalojos violentos e irregulares en las calles de Villagigedo, Mina, 2 de Abril, Mesones, Regina, Bucareli, Zapata, Cuba, Arcos de Belén, República del Salvador,
además de los procesos abiertos como el caso del llamado edificio Trevi en la esquina de Colón y Doctor Mora, y un largo etcétera. El patrón se repite en la Colonia Juárez, en la Doctores y la Obrera, en la Roma Norte, en la Condesa, en la Santa María la Ribera y en la San Rafael. Esta situación de alarma en la que nos ha llevado es la que nos ha llevado a articularnos. Aunque no es la única vía, sí creemos que la incidencia en las políticas públicas puede ayudar a que las leyes y las autoridades atiendan nuestras posturas y reflejen nuestros derechos como habitantes. El objetivo siempre reside en defender la riqueza humana de una ciudad que pueda ser planeada y construida por todas y todos los que habitamos en ella. Por estas razones, convocamos a esta conferencia de prensa que se está realizando en el Centro Nacional de Comunicación Social, aquí, y los firmantes por organizaciones es 06600, Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, Movimiento Urbano Popular, Chanti Oli, Casa 13, Monks, el Trevi, 06000, Plataforma Vecinal, Observatorio del Centro Histórico, las personas, Sergio González, Silvia Pineda, de la Colonia Roma y de la Colonia Juárez, Albina, de la Colonia Juárez, Rogelio León Fontanel, Carlos Acuña, Colonia Centro, no es Colonia Centro, es Centro Histórico, Julio Castillo, Centro, Arturo Revuelta, Centro, Daniel Gutiérrez, Centro, Lucino Rangel Martínez, Colonia San Juan, Luc, Colonia Isabel la Católica, Marlene Ortiz Simón, Colonia Obrera, y Emilio Reyes Araujo de Durango 270, 16 departamentos, servidor. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos la palabra a Pablo Beca. Buenos días. Como verán ustedes, parte de la convocatoria implica el acompañamiento de un grupo de académicos comprometidos con la lucha vecinal, y no solamente con ellos, sino también los académicos nos asumimos como ciudadanos y también vecinos. Lo que hoy día nos convoca es, entre otras cosas, 3 palabras claves desde mi punto de vista. 1, desalojo; 2, despojo; y 3, violencia, tanto física como violencia simbólica. Y esto se da en el contexto, desde mi interpretación, de una especie de espacio en blanco o hiato sin ley que existe a partir de la transición del antiguo gobierno al nuevo gobierno, y en el contexto de la construcción de las leyes secundarias en la Ciudad de México, lo cual es muy bien aprovechado por parte de las inmobiliarias y sus aliados. Los aliados, llamémosle civiles, sus aliados y sus trabajadores, los cuales están creando una red de intereses y también de relaciones de violencia, los cuales se están utilizando hoy día para desalojar y despojar a los inquilinos y posesionarios en espacios muy determinados, porque si la prensa ubica los desalojos que se citan, están en el SAC Alameda y también en el SAC La Merced, 2 territorios en donde existe mucho suelo que es necesario para la continuación del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Frente a ello también, desde mi punto de vista, el nuevo gobierno de la Ciudad de México parece ser que nada más observa y no está actuando y no está apoyando a los vecinos y a los desalojados y a los despojados con la instrumentalización completa de la defensa de los derechos. Y no solamente tiene que ver con la calidad de los despojados y desalojados, también tiene que ver, desde mi punto de vista,
con el origen de clase. Es obvio que quienes están siendo despojados y desalojados hoy día, en primer lugar, son los indígenas migrantes en la Ciudad de México. En segundo lugar, las familias de clase media en proceso de declive, particularmente familias compuestas o parejas compuestas por personas de la tercera edad, los cuales tienen una condición física, económica, social delicada, en lo cual no se está poniendo atención. No solamente se están atentando contra los derechos humanos, sino también los derechos sociales, es decir, derechos culturales, y particularmente ya se está violando este nuevo artículo que se menciona y en donde hay una intervención omisa, directa, por parte de la autoridad, tanto a nivel local por parte de las alcaldías como a nivel del gobierno central de la ciudad. Y en lo particular como ciudadano y vecino, yo convocaría a que los concejales, las alcaldías en particular, deberían de tomar cartas en el asunto si es que hay una perspectiva de coherencia en términos de un proceso supuestamente democratizador de la ciudad, en donde en la práctica se está excluyendo a todos estos sectores productivos y en términos de la identidad de la propia ciudad fundamentales. Se está afectando no solamente en términos materiales y del derecho a la vivienda, sino también, y ojo, esto es muy importante, que no se puede medir de manera inmediata en las emociones y los sentimientos de las familias que están siendo afectadas. Yo quisiera un poco concluir con esta parte y si hay algunas preguntas también ampliaremos. Muchas gracias. También convocamos a los vecinos y las vecinas a juntarse, a articularse, porque muchas veces parece que enfrentamos de forma individual esta problemática, pero como buscamos reflejar en este boletín, la problemática es sistémica, estamos sufriendo muchos y muchas de lo mismo. México, como Barcelona, como Nueva York, como Londres, como muchas otras ciudades, la problemática necesitamos visibilizarla siempre más y pedimos también a la prensa solidaria de ayudarnos en este esfuerzo. El artículo creemos que es fundamental, va a obligar a todas las autoridades de esta ciudad a ver de otra forma a los desalojos forzosos. Cuando hablamos de todas las autoridades, hablamos de las que ya mencionó Pablo Gaitán, pero también hablamos del Poder Judicial, por ejemplo. Ya podremos defendernos con este artículo tanto frente a un proceso civil como utilizando, digamos, el nuevo amparo que se tiene que construir aquí en la Ciudad de México a raíz de la Constitución, una figura de amparo, por así decirlo, simplificada que permitiría una defensa mucho más rápida por parte de las personas afectadas. Creemos, por lo tanto, que sí es una victoria, quizás pequeña, porque la ley no se concreta sin el esfuerzo de la población, de los grupos organizados en la mayoría de los casos, pero sí creemos que es un avance que queríamos compartir con ustedes. Y ahora damos pie a las posibles preguntas aquí de la prensa presente. Bueno, también hay noticias, nos acaban de informar hace unos minutos de una plática que hubo ayer entre las personas afectadas del tren este rápido, o como del urbano, y también, ¿quién es el compañero que vino? También se había considerado que si daba un breve informe y luego pero... Pues más que el breve informe, si les parece, si prensa tiene preguntas sobre eso, lo que queremos decir es que también las personas afectadas por obras gubernamentales, como son las que trabajaron ayer en este diálogo con gobierno, como es el metro, como es la CETRAVI, podrían beneficiarse de este artículo 60. Este artículo no se refiere exclusivamente a personas que alquilan, sino también a personas que son dueñas de sus viviendas y que eventualmente sufren la expropiación por una mega obra, ¿no? Entonces, bueno, si quiere la prensa puede acercarse al compañero para más informaciones sobre eso. No sé si tienen algún tipo de pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí de los medios? Buenas tardes, soy Israel Zamarrón del periódico El Sol de México.
Yo tengo algunas dudas que me gustaría que pudieran ampliar o aclarar. Eh, en el boletín mencionan que ha habido una, digamos, una integración de una red de corrupción, principalmente en instancias, por ejemplo, como el registro público del comercio y la propiedad. Saber, pues, que nos pudieran dar más detalles de estas redes, cómo operan, sobre todo cuál es el modus operandi de estas redes que muchas veces son gobierno privados, ¿no? O sea, no funcionan unos sin los otros, así funcionan. Que nos puedan dar estos detalles, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi para, al final ellos ya tienen como todo este método de desalojo muy estudiado, ¿no? Y muchas veces es tan complicado en el proceso legal que pues uno, como no es abogado, no lo entiende, ¿no? Con claridad. Si nos pudieran precisar ese dato, por favor. Saber también cuántos despojos o desalojos tienen ustedes contabilizados en el último año, por ejemplo, 2018, lo que va de este año. ¿Dónde han sido estos casos? Ya mencionan que es la zona céntrica, que justo coincide con el SAC San Pablo, Merced y Alameda, ¿no? Que es muy peleado por los inmobiliarios. Pero saber si tienen algunos datos de cuántos despojos y desalojos han contabilizado y en qué zonas. Y también cuáles son estos motivos o cuáles son los argumentos con los cuales llega la autoridad para desalojarlos, es decir, no están, no sé, intestados, no hay propietarios, es decir, cuáles son esos motivos que llegan a argumentar. Y finalmente también, si tienen, digamos, en el radar este fenómeno que se ha dado también de la delincuencia organizada, ha estado invadiendo predios, sobre todo en el centro histórico, en la parte, digamos, norte, que colinda más con el eje 1, con la parte de la Lagunilla, Tepito. Saber cómo han estudiado ustedes esta situación y qué tanto ha afectado, si son predios habitados, son predios deshabitados, o en fin, ¿no? Que nos pudieran dar algún comentario al respecto. Gracias. Bueno, yo solo quiero hacer referencia a dos cosas y luego paso el micrófono. En relación con la corrupción, los vecinos y las vecinas todo el tiempo han manifestado que sienten que existe ese cártel inmobiliario, esa red de corrupción, pero recientemente tuvimos una noticia que creo que ustedes escucharon, cuando llega el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, la nueva procuradora, Ernestina Godoy, llama a la FEDAPUR, una oficina de la FEDAPUR específica, a transmitir, digamos, los materiales, toda la información que tenían. Esta oficina no se presenta, su edificio estaba en la calle Regina, y se descubre y se está investigando, parece por parte de la Procuraduría, que era una oficina de investigación enfocada a analizar cuáles eran, a través del registro de la propiedad, los edificios con problemas propietarios para fincar un delito y luego, fingiendo papeles por parte del supuesto propietario o la supuesta propietaria, pues lograr que se le cediera la propiedad. Una red de corrupción que parece que involucra a actores muy diferentes, entre los cuales personas de registro, de la FEDAPUR, hombres y mujeres del ámbito político e inmobiliarios, que así quedaron, digamos, como propietarios de un gran número de predios. Entendemos que la investigación está en marcha, no hay mucha más información, pero nos pareció que dio al clavo en relación a lo que la gente estaba denunciando sin lograr a fuerzas mostrar cómo se estaba dando esta corrupción. En cuanto al número de desalojos, la solicitud de la sociedad civil para que el gobierno finalmente transparente este número de desalojos es muy antigua. Desde 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas le pide a México de poner a disposición este dato. México no lo hace ni a nivel federal ni a nivel nacional. Finalmente supimos, gracias al trabajo que estamos haciendo de diálogo con autoridades, que según Seguridad Pública, entonces estamos hablando solo de desalojos judiciales, en los cuales Seguridad Pública es llamada a intervenir, se habla de alrededor de 2,000 desalojos al año. Es muy difícil para sociedad civil, aun cuando estamos haciendo algunos esfuerzos en ese sentido de mapeo, tener un dato alternativo. Pero, ¿cuál es, digamos, el objetivo que buscamos con la ley también? Y ustedes, si leen el artículo 60 lo podrán ver, es que la autoridad finalmente ponga a disposición estos datos. Está obligada, a raíz del artículo 60 hoy, a poner a disposición estos datos, a mostrar dónde se están dando estos desalojos y cuáles son las causas. Entonces, muchas de tus preguntas yo creo que quizás en algún momento podrán ser respondidas por la propia autoridad. Ahora, en cuanto a las demás preguntas, ¿quién quiere contestar? Lucino, Pablo, la compañera.
Sí, buenas tardes. Bueno, en relación a los desalojos, podemos hablar en materia civil y en materia penal. En materia civil, por parte del Tribunal Superior de Justicia, efectivamente hay juicios que se van en rebeldía sin que estos hayan sido notificados conforme a derecho. Hay violaciones al debido proceso. Las personas en ningún momento se enteran de los juicios hasta que son desalojados de manera arbitraria. En relación a los juicios en materia penal por parte de FEDAPUR, efectivamente hay una serie de violaciones al debido proceso, porque realmente las inmobiliarias les conviene más llevar un juicio en materia penal que en materia civil, porque es más largo. Entonces aquí les conviene más denunciar un juicio de despojo. Sin embargo, la representación social, Ministerio Público, pues no hace las diligencias conforme a derecho. Hay una serie de violaciones al debido proceso sin ser debidamente notificadas y son desalojados de manera arbitraria. No sé si tengan alguna otra. Bueno, quisiera citar en principio para un poco trazar cómo se gestiona la red de intereses ilegales en conjunción o convivencia con la burocracia institucional, que además es muy difícil de ubicar en términos ya de seguimiento muy puntual, es que hace 2 o 3 semanas Mexicanos contra la Corrupción, que hizo una investigación sobre la corrupción con las inmobiliarias, con las principales inmobiliarias que precisamente actúan directamente en estas zonas. Ellos planteaban en su estudio, en donde hicieron entrevistas, hicieron etnografía, hicieron talleres con los propios abogados y representantes de las inmobiliarias, y en donde, entre otros datos, que es el dato más potente, ellos mismos hablan y confiesan que el 83% de los inmobiliarios en la Ciudad de México han caído en las relaciones sociales de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Yo planteo como concepto la corrupción compartida. La corrupción compartida entre inmobiliarios, entre las distintas instancias judiciales y, digamos, administración y gestión del suelo en la ciudad y de los permisos, y una serie de actores que van ahí alrededor. Entre otras cosas, ellos mencionaban que la palabra extorsión, la práctica de la extorsión, hablaban de que se pide, de que las autoridades les piden un departamento por proyecto inmobiliario. Eso es extorsión. Que les solicitan grandes trailers con víveres, no sé si todo el tiempo o nada más en los procesos electorales. Esto nos habla de un momento de la corrupción y la extorsión entre estas dos instancias. Si vamos bajando, en la vida cotidiana hay cientos de testimonios en donde los desalojados y los despojados plantean cómo, por lo regular, los coyotes y los bajos representantes de los abogados de las inmobiliarias o de las inmobiliarias fantasmas les llegan con órdenes judiciales de desalojo falsas, hechas por ellos mismos, fotocopias, lo que sea, para comenzar. Es una práctica ilegal. Pero no solamente eso, nos preguntamos los investigadores en la academia cómo es que las inmobiliarias y los bufetes de abogados ubican en donde existen predios o edificios imposible para despojarlos. Nosotros la única respuesta que podemos dar es que hay un sistema en complicidad con quienes trabajan en la oficina de la propiedad pública, en donde tienen toda la información, la sistematizan, la venden entre coyotes y los coyotes a las inmobiliarias y las inmobiliarias ya ubicado, seguramente todo lo tienen mapeado como en esta instancia que nos mencionaba Silvia, y entonces a partir de ahí viene todo el operativo ya de desalojo, y ese operativo de desalojo efectivamente hoy día se ha agudizado, es mi observación,
a partir de una serie de desalojos que he estado siguiendo, que es, por decirlo, la desaparición que hizo el gobierno de la Ciudad de México de los granaderos, implicó una reestructuración de los sistemas de desalojo violento por parte de las inmobiliarias. ¿Qué quiere decir esto? Como ya no hay granaderos y ya no hay esta posible relación legal, entre comillas, entonces ahora lo que están haciendo, y el fenómeno está creciendo preocupantemente, están las alcaldías y las inmobiliarias contratando a grupos de golpeadores ya especializados. Personalmente yo me atrevería a hablar de que hay una emergencia de guardias blancas inmobiliarias, las cuales son las que están actuando hoy día para desalojar. Y hay un sistema ya muy bien mecanizado de acoso psicológico sobre los vecinos. 2, hay acoso judicial falsificado, que eso debería de ser penalizado también. Y hay acoso a través de escenificaciones de desalojo. O sea, el predio de Soledad y el otro se me fue, y Zapata, la narrativa hoy día, de manera cotidiana, en tiempo real, nos están hablando que hay escenificaciones de desalojo protagonizadas por individuos, claro, que están ligados a los grupos delictivos de la Ciudad de México en convivencia con las alcaldías y en convivencia, porque son tolerados, con las propias inmobiliarias. Si nosotros revisamos, por ejemplo, hoy día los programas de estudio de aquello que llaman derecho corporativo, plantean que deben de desaparecer las formas de mediación del Estado y que todo debe ser negociado, entre comillas, entre vecinos y sus sistemas corporativos. Regreso y concluyo con lo que plantean Mexicanos contra la Corrupción, que para mí eso es una prueba de la corrupción, dicho por ellos mismos. Habría que la prensa irlos a entrevistar, que den nombres, porque no dan nombres. Dicen que han sido extorsionados y se ponen como víctimas, cuando en realidad las víctimas de los sistemas de opresión, represión, desalojo y despojo, pues son los vecinos de todo tipo en la ciudad. Pero esta red es una red ilegal, dificilísimo de ubicar y que solamente podemos deducir a partir de la experiencia y a partir efectivamente del gran número de desalojos y despojos, y con este sistema de mapeo que las propias inmobiliarias ya tienen y que es, yo digo, es una caja oscura en la cual nos va a ser difícil abrir. Lo que estamos haciendo es precisamente mapear, sistematizar todos estos datos para que la prensa y la ciudadanía tengan claro los niveles de violencia física que hoy existen. ¿Alguna otra pregunta de la prensa? ¿Sí? Respecto al artículo 60, ¿también aplica para lo que es el arrendamiento como tal? O sea, ¿funciona para proteger a las personas que están arrendando? Y en este caso también limitaría un poco esa entrada para que la gente que se dedica o que tiene como negocio esto, pues si hay una persona deudora en este caso, tampoco ya no se le podría desalojar o tendría que cumplir estos lineamientos. Bueno, esto tiene que ser de ida y vuelta. O sea, no es una ley que va a promover los abusos por parte de un inquilino. Lo que está es una ley que lo que está buscando es que los procesos se lleven de manera impecable, tanto de un lado como el otro. Entonces, no es una ley que esté pensada para que no suceda, o sea, es una ley que está pensada para que las cosas sucedan con total ética, con total rectitud y sobre todo la parte más grave del problema es que no se lleva el debido proceso. Entonces, lo que está buscando esta ley es el respeto a los derechos humanos, por un lado, pero también el respeto al debido proceso y la documentación de cómo está la situación para poder desdoblar este artículo
a otras leyes, a otras normas y a otros reglamentos, qué es lo que seguiría después de esto. Pero en un momento, hipotéticamente, sí puede empatar, exactamente. Sí, la respuesta es proteger a todos, al inquilino, al posesionario y al propietario también, porque hay propietarios también que son despojados de sus inmuebles, digamos, son las tres categorías, ¿no? El inquilino, el posesionario y el pequeño o mediano propietario. Claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Arrendatario. ¿Otra pregunta? Compañeros, una pregunta de aquí de Cencos, de hecho, solo para precisar, la cuestión de resistencia de vivienda en la Ciudad de México tiene tintes bien particulares. Hay procesos de ocupación, de resistencia, que se hacen desde organizaciones para poder garantizar su derecho a la vivienda. ¿Cómo esta gestión del artículo y además todo lo demás podría apoyar estos procesos de resistencia? Y bueno, en caso de que existiera un discurso, que ya lo hay, ¿no?, de tacharles como invasores o demás, ¿cómo piensan también contrarrestar la cuestión? Bueno, esto es un tema muy delicado, porque desafortunadamente cuando se habla con la autoridad, ellos consideran que los ocupantes solo son personas que participan en mafias, que quieren aprovecharse de la propiedad de alguien. Desde la visión de los derechos humanos, la ocupación de vivienda para satisfacer una necesidad es, digamos, parte del derecho a la vivienda adecuada, es una forma de ejercer el derecho a la vivienda adecuada. Si ustedes miran la conceptualización de seguridad de tenencia que está en los tratados internacionales, la seguridad de tenencia, o sea, la necesidad de ser protegidos contra desalojos forzosos, también le toca a las personas que ocupan vivienda. Por lo tanto, si esa Constitución de la Ciudad de México, de la cual deriva la ley de la cual hoy estamos hablando, es una Constitución, como sabemos, que se enmarca, que hace suyos los tratados internacionales, deberíamos decir que este artículo defiende las personas que ocupan vivienda por necesidad. Entonces, esa es nuestra visión, pero obviamente es una visión, como decir, progresista de los derechos humanos, que desafortunadamente no siempre se comparte con jueces o autoridades. Entonces, aquí la lucha sería la de posicionar este debate de forma muy fuerte para que nuestra versión prevalezca de alguna manera, como se ha buscado hacer en otros lados de forma bastante satisfactoria. En otros países se ha logrado esto en términos jurídicos. Me gustaría agregar al respecto que precisamente las ocupaciones a las que te refieres las hacen jóvenes, y precisamente esta sería, para utilizar un lenguaje muy mediático, sería una ventana de oportunidad para las organizaciones juveniles que comiencen a demandar vivienda para jóvenes. Hoy en día en este país y en particular en la Ciudad de México no existe una política social de vivienda. Eso por un lado en términos del actor que realiza este tipo de ocupaciones. Por otro, es parecido el tema al de los espacios alternativos. O sea, no hay una diferenciación y eso les tocaría precisamente a los propios jóvenes que están realizando estas prácticas aprovechar este espacio y comenzar a pensar y elaborar un discurso y una práctica, porque en las ocupaciones no hay una diferenciación entre vivienda y proyecto cultural y proyecto también de comercio equitativo. Y al igual que en los espacios culturales alternativos, que en donde no hay una diferenciación entre la venta de bebidas, por ejemplo, y el espacio cultural de difusión. Eso, en todo caso, debería de ser un motivo de discusión, debate de los propios colectivos juveniles que realizan estas dos prácticas y en particular la de las ocupaciones. ¿Hay alguna otra pregunta de la prensa? ¿Sí? ¿Vas a preguntar? Que se presenten, pero vamos a que se presenten con su nombre y el predio del que vienen
y luego solamente Zapata hace una breve síntesis de la problemática y cerramos la conferencia. Entonces, su nombre y el predio de donde vienen. Hola, buenos días. Yo soy Ofelia Sánchez. Mi predio es de Álvaro Obregón, 298, el departamento 7. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Marlene Ortiz. El inmueble en donde yo vivo o donde vivía es Isabela Católica 254. Son 4 departamentos y 4 accesorias, de las cuales yo soy la posesionera del departamento 2 y mis demás vecinos son la mayoría personas de la tercera edad. Hola, buenos días. Yo me llamo Ruth Sid. Yo en sí estoy damnificada por la ampliación línea 12 del metro. Buenos días, yo me llamo Osvaldo Rocha, yo soy vecino de Zapata 42. A nosotros todavía no nos desalojan, pero se llevó el proceso así súper corrupto y pues ya falta poquito supuestamente, se ampararon ellos, ahí también hay otro relajo con la sentencia que hubo. Nosotros corrimos la suerte con que el día que fueron a desalojarnos el 9 de julio no nos encontraron. Entonces, no 70 policías, 40 cargadores y no pudieron acceder al departamento que habitamos ella y yo. O sea, es un mismo departamento en el 42, pero separado, o sea, somos independientes. Entonces no se pudieron meter. El actuario puso una cosa, o sea, este caso ha estado muy manoseado. Corrupción en el MP, ya llegó hasta Tribunal Colegial, a San Lázaro. Y ahí también todos, la verdad, todos nos han salido pues mal, ¿no? Pero todavía no nos sacan, ya próximamente, ya según esto ya va a ser. Buenos días, yo me llamo Alfonsina Alejandra Velázquez Quintero y también soy del inmueble de Zapata 42. Y pues sí, lo que les comentó mi compañero, incluso hay una denuncia ahorita en servidores públicos en contra del actuario Giovanni Salas, adscrito al juzgado 68 civil, y pues seguimos en este proceso, o sea, vamos a llegar hasta lo último, porque sí hay escrituras viciadas, o sea, y el proceso, como lo han comentado, mucha corrupción por parte de todas las autoridades, donde hemos pedido que se nos apoye. Gracias. Benjamín Robles Carvajal, del Movimiento Urbano Popular, en conjunto con la UPRES, nosotros apoyamos a los compañeros que están en esta etapa tan difícil que se está atravesando, y por poner un ejemplo, el caso de Regina 97 era un monumento histórico que fue expropiado y que desafortunadamente en el proceso de expropiación metieron una máquina y tumbaron el edificio que era del siglo XVII. Buenos días, soy Silvia Pineda. Nosotros, los vecinos de Querétaro 122, fuimos motivo de un despojo muy violento, sin que nos notificaran, y nos inventaron ahí FEDAPUR, que inventa delitos ambientales y que se mete con un supuesto aseguramiento. Esos aseguramientos están más viciados que nada, y a eso es lo que están recurriendo actualmente los inmobiliarios, para que saquen más rápido sus asuntos y para que se apropien más rápido de los inmuebles. Nosotros éramos 8 vecinos, del cual quedamos 7 todavía, éramos 8 vecinos, del cual nada más quedamos 3 peleando, pero hemos ganado un juicio de amparo, pero nos devuelven un edificio todo desmantelado. Yo soy Valeria Álvarez, yo soy de Álvaro Obregón 157 y casi estoy en las mismas condiciones que todos. Buenas tardes, mi nombre es Rufina Felisa Galindo López, vivo en el predio de Emiliano Zapata 68, yo tengo el departamento 21. Desde el año 2016, el 13 de julio, llegaron 800 granaderos, 2 helicópteros, se deslizaron de granaderos o policías del helicóptero al edificio y fue como lo tomaron para sacar a 8 familias, pero a fin de cuentas se llevaron a 10. De ahí hemos sufrido desalojos violentos con 300, 400 granaderos. A mí me sacaron el día 5 de septiembre de 2016, argumentando que ya mi
pues que ya tenía orden de desalojo, pero les dije a la actuaria que mi amparo tenía proceso y todo eso, y me dijo que aún así ella iba a llevar el desalojo, y me desalojaron, rompieron todo. Fuimos al juez, ya esperé a mi abogada, fuimos con el juez para pues decirle que pues había sido algo irregular. El juez me destituyó la vivienda como posesionaria y estoy todavía ocupando mi departamento por ese acto irregular. Ayer a mi vecina, el día martes invadieron nuestro predio, gente desconocida, se metió, yo vivo en el 3er nivel, me habló una vecina y me dijo que si estaba yo bien porque había entrado gente, le dije que sí, que estaba yo con mis bisnietos cuidándolos. Pasaron y tocaron momentos antes, pero por la manera tan brusca de que tocaron, pues no abrí, agarré a mis nietos, me senté a esperar qué es lo que iba a pasar. Y ya llegó mi vecina, tocó y pregunté quién, me dijo yo, Ana Ruth, que dice, vengo a ver si está usted bien porque hay gente que anda por todo el edificio. Le digo, quédate con mis niños, yo voy a ver quiénes son y todo eso. Ya bajé al siguiente nivel, que es el 2, el nivel 2, y había varios hombres. Luego en el pasillo 1, al igual. Y ya bajé al zaguán y me encontré con una persona que le pregunté que quién era, que era el nuevo propietario y que iba a rentarle a las personas que estaban ahí, como un grupo de 30 personas, que eran aparte de las que se habían introducido al edificio. Pues no hice nada porque era yo sola, agarré, me bajé al arroyo vehicular, que en ese momento estaba todo parado, y volteé a ver si veía yo a alguien conocido que me auxiliara. No vi a nadie, volteé a la calle de Zapata y Margil, ahí estaba el pseudo propietario que está haciendo todos los desalojos, junto con un hijo y otra persona que desconozco. Esta gente se introdujo por medio de una entrada que tiene el edificio de un local que tiene el hijo de esta persona, por ahí se metieron, yo me quedé observando, pues no podía hacer nada porque estaba yo sola y mis niños en el edificio, hasta que llegaron más vecinos que desalojaron de allí y mis hijas, entonces ya pude ir a las instancias que me dijeron a hacer mi queja. Ayer a mi vecina, Leslie Ramos, no la dejaron pasar, le dijeron que porque ella no vivía allí, ella llegaba de ir a recoger a su hija a la escuela, le quitaron la puerta, pusieron una reja, sacaron todas sus cosas y ahí están ahorita todavía en el zaguán, pero ella no puede entrar porque dicen ellos que no vive ahí, pero yo al bajar ahorita para salir vi que tenían, como su marido es algo de la construcción, ahí está su carretilla y cosas que tienen, luego en su entrada. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Zapata. La verdad, yo tengo miedo, como les dijo, vivo en el 3er nivel con mi familia. Ese día, la verdad, no sabía qué hacer. Y hasta ahorita no sé qué hacer porque tengo gente que está en todos los pasillos, se levantan temprano o más bien muy noche, se drogan hacia donde da mi ventana, donde yo tengo a mis bisnietos, a 2 chiquitos que cuido 3, pero 2 viven conmigo, a fumar marihuana, a solventarse, hablan palabras soeces. Entonces ya lo único que hacemos es cerrar todas las ventanas y pues ponernos a ver la televisión, pero la verdad sí tenemos miedo y no sabemos a quién recurrir porque las autoridades que hemos recurrido, por ejemplo, allí en el búnker me dijeron que habían mandado ya el código Águila, que iban a pasar a preguntarme que cómo estaba psicológica y físicamente, pero no ha ido nadie. Yo le dije, ¿y cómo voy a saber si yo estoy hasta el 3er nivel y esta gente tiene apropiado todo el edificio? No nos agreden, pero pues sí, el ver su presencia pues ya es algo nefasto, que no se puede vivir. Ayer estaba durmiendo con mi chiquillo que cuido, porque mi nieta se va a la escuela, y pusieron una música estridente, se cimbraban los vidrios, el piso, y yo dije, bueno, si me quieren cansar, pues no van a poder. Necesito estar bien para seguir con mi lucha ante tantas injusticias. Y yo siento que la autoridad no hace nada, ahora hicimos 8 días de esta invasión y estamos así, igual. Gracias. Yo soy del predio de Emiliano Zapata 68.
Yo fui desalojada el 29 de noviembre con mucha violencia. Yo soy madre soltera, tengo un hijo de 10 años, es menor, y la verdad se pasaron de violentos ya ni cuando fueron por los 10 departamentos. Ahora hemos investigado que las gentes que invadieron son de un predio llamado la Casa de los Espantos, así le dicen, está ubicada en Manzanares, es delegación Venustiano Carranza, porque en ese predio pasa de todo. Hay gente teniendo sexo en los pasillos, drogándose, hay chineros en ese predio. Entonces esta gente que vino a invadir es pagada, obviamente, por el pseudodueño para fastidiarnos. La verdad es que yo tengo mis cosas, a mí me desalojaron, pero me tuve que volver a meter mis cosas. Estuve durmiendo en ese departamento destruido e inhabitable porque rompieron todas las ventanas, todo lo que hay lo rompieron. He tenido por necesidad, porque no tengo a dónde ir, he tenido que seguir viviendo ahí. Y ahora, para resguardar mis cosas. El miércoles de la semana pasada, el miércoles 13, la madrugada del 12 para el 13, se me brincó un fulano de esos. La verdad es que afortunadamente no sucedió nada, yo me quedé paralizada de miedo, no sabía qué hacer, no sabía a qué iba. Sí lo acusé con ellos mismos porque dentro de todo hicimos un pacto que iba a haber respeto. Obviamente no lo hay, ellos ya se apropiaron de todo, andan vigilando pues los comercios, abrieron las azoteas, en la noche se suben a fumar marihuana y a solventarse ahí. Ya, desde luego ya tuvieron una fiesta, tenían mucho que festejar. Esperemos, bueno, yo le pido a Dios, la verdad se los digo, que me siga guardando, porque no tengo de otra más que estar ahí, en las condiciones tan ínfimas que está el departamento. Esto. Muchas gracias a todos y todas. Creo que no hay más preguntas. Si quieren, las personas que están en riesgo de desalojo o ya desalojadas pueden recibir preguntas por parte de la prensa y profundizar su caso. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias.